Ahora nos toca ver la fuerza electromotriz. Es un término que se usa mucho en talleres eléctricos, donde hay carga de baterías, por ejemplo, de vehículos. Siempre se habla de fuerza electromotriz. Cuando hablamos de fuerza electromotriz, FEM, FEM, nos referimos a una característica de un generador, batería o fuente de electricidad que es capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto. Esto hace que fluya normalmente la corriente eléctrica en un circuito cerrado. Como se ve allí en la imagen, hay una letra E mayúscula, está justo donde se establece el diagrama para una fuente de electricidad, un generador o una batería. Están los signos siempre más y menos. Entonces, esa fuente de corriente tiene una fuerza electromotriz. Hace que fluya a través de conductores a otro aparato que se llama aparato receptor o resistencia eléctrica, que está con la letra R mayúscula. Y luego pues regrese nuevamente por el otro extremo al generador o batería. Entonces, hablar de fuerza electromotriz, hablar de voltaje que tiene, en este caso, pues una batería o un generador. Entonces, se aplica esos términos justamente a una fuente de corriente. Vamos a ver la siguiente lámina. La medida de la fuerza electromotriz. Para medir la fuerza electromotriz existen unos aparatos que se llaman voltímetros, como el que se visualiza pues en la lámina. Un voltímetro mide voltios y ese puede ser de distintos modelos. Hay unos que tienen una aguja, otros que son electrónicos, o sea, aparece en una pantalla los números iluminados, ¿no? Como una calculadora. Bueno, en todo caso, puede medirse la fuerza electromotriz con un aparato que se llama voltímetro. ¿Y qué es lo que realmente ocurre allí? Que el voltímetro se lo conecta a través de cables a cada uno de los bornes o extremos de la batería, al borne positivo o al borne negativo. Entonces ahí me va a marcar la cantidad de voltios que posee. Cuando una batería está descargada, pues hay que llevarla a un taller para que la carguen, es decir, le inyecten mayor cantidad de energía y consecuentemente aumente la diferencia de potencial. Se puede calcular la fuerza electromotriz multiplicando todas las resistencias que existan en el circuito por la intensidad. O sea, la suma de resistencias que actúan en el circuito multiplicado por la intensidad. Es una ampliación, digamos así, de la ley de Ohm. La tensión o voltaje en los bornos también se llama diferencia de potencial. Se refiere al voltaje de salida que tiene la batería o un generador. Y pueden presentarse en la medición tres posibilidades. Cuando la batería entrega corriente, hay una fórmula allí. La tensión en los bordes es igual a la fuerza electromotriz menos la resistencia interna por la intensidad de corriente. Eso cuando un circuito eléctrico pues esté en funcionamiento, es decir, entregue corriente. Ocurre allí pues que con el pasar del tiempo la batería o la fuente de corriente comienza a descargarse. La segunda posibilidad es cuando se carga, o sea, cuando una batería, por ejemplo, ya no presenta mucha carga, hay que llevarla a un taller para que le inyecten carga. Entonces ahí ocurre que la tensión en los bordes
ya no se resta, sino que se suma, porque está llegando en este caso voltaje a la batería. Y en circuito abierto, que es la tercera posibilidad, cuando la batería ni recibe ni entrega carga, es decir, está ociosa. Allí hablamos de un circuito abierto. Entonces, en ese caso, la tensión en los bornes es lo mismo que decir fuerza electromotriz, o sea, es igual esos valores. Esas cosas hay que aprenderlas porque en el desarrollo de problemas van a utilizarse siempre esos términos, ¿no? Que se carga, que se descarga o está en circuito abierto. Muy bien, avanzamos con otra diapositiva. Potencia eléctrica, ustedes ya han utilizado este término. La potencia es la cantidad de energía que posee un dispositivo, ¿verdad? Y que puede actuar en una unidad de tiempo. Generalmente se lo mide en vatios o watts y puede ser calculada por dos fórmulas. La potencia igual a trabajo sobre tiempo o energía sobre tiempo, o la potencia también igual al producto del voltaje por la intensidad. Fórmulas que ya hemos utilizado, ¿no? Entonces, cuando tenemos suficiente potencia, pues todo funciona correctamente. Bien, las resistencias eléctricas, que son los aparatos receptores de la energía, pueden estar formando también asociaciones. En el caso, por ejemplo, de resistencias en serie, también se aplican propiedades algo similares a las propiedades que se aplicó en condensadores o capacitores eléctricos. Entonces, si están en serie, es decir, una a continuación de otra, las resistencias, tenemos que considerar esas tres propiedades. La primera, que habla de que la intensidad de corriente del conjunto es la misma que la que circula por cada una de las resistencias. La segunda, que el voltaje del conjunto es igual a la suma de voltajes por cada una de las resistencias, es decir, voltajes parciales. Y la tercera, que la resistencia eléctrica equivalente del sistema o del conjunto es igual a la suma de las resistencias parciales. Tres propiedades que se aplican cuando están en un circuito acopladas a resistencia en serie. También hay resistencias en paralelo. Entonces vamos a ver eso. Las resistencias eléctricas en paralelo. Igual que en los condensadores, no están al lado, uno al lado de otro. Y allí las propiedades son distintas. Tenemos, por ejemplo, la primera propiedad, que la intensidad de corriente se distribuye en las tres ramas, es decir, que equivale a la suma de las intensidades parciales. La segunda propiedad, en cambio, el voltaje se mantiene en cada una de las ramas y es igual a la del conjunto, ¿no? Y la tercera propiedad habla de los recíprocos de las resistencias del sistema, es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias parciales. Entonces, eso casi se parece a la asociación de condensadores en serie, era, ¿no? Que trabajaba con los recíprocos. Acá es, en cambio, en paralelo. Tengan en cuenta eso. Muy bien. Esta parte, pues, es lo que sigue. Y vamos a luego, pues, hacer ejercicios de aplicación. Entonces, pasamos a la pizarra para practicar. Entonces, escribimos problemas referidos
a fuerza electromotriz y asociación de resistencias. Allá, asociación de resistencia eléctrica. Muy bien. Entonces vamos a colocar el primer ejercicio. Bien, vamos a digitarlo. Por un circuito de resistencia externa igual a 10 ohmios, y de resistencia interna 2 ohmios, circula una corriente cuya intensidad es de 4 amperios. Calcular literal A esto es la fuerza electromotriz del generador. Literal B ponemos así, ¿no? Literal B, caída de potencial en el generador. Y literal C, la diferencia de potencial entre los bornes del generador. Bueno, ahí tengo el primer ejercicio. Sería así. Vamos a poner los datos. Bien, los datos que se ven. Hay una resistencia de 10 ohmios. Hay una otra resistencia, pero interna, le vamos a colocar R minúscula, 2 ohmios. Hay una intensidad de 4 amperios. Bueno, son los datos que se ven. Una figura la figura es un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, generalmente, un circuito sencillito tiene un generador, y está con conductores, va a una resistencia o aparato receptor.
Se representa con una línea quebrada, ¿no? Eso es una resistencia. Entonces, esta es resistencia, R minúscula, resistencia interna dentro del generador. Entonces, la corriente va a circular y por eso se llama circuito eléctrico. Entonces, esa tiene cierta intensidad que la puedo yo graficar como un vector. Por ejemplo, así. Entonces, este vendría a ser la intensidad. Bueno, esta parte de aquí es el generador o batería, esto de aquí. O puede ser una pila también. La corriente sale y llega a un aparato receptor, que le llamamos en términos generales resistencia eléctrica. Entonces, la corriente circula en esta manera. Eso es un circuito eléctrico. Muy bien. Pasamos a los cálculos. En los cálculos pues, hay tres literales. Literal A, la fuerza electromotriz. Bueno, la fuerza electromotriz se la representa con la letra E mayúscula, cursiva. Eso significa fuerza electromotriz y siempre va a estar dada por la suma del voltaje fuera de la batería, o sea, el voltaje externo, más el voltaje interno de la batería o de la fuente de corriente. Externo más el voltaje interno. Entonces, ¿cómo calculo el voltaje externo? Aplicando la ley de Ohm, que es resistencia por intensidad. Y el voltaje interno, o sea, dentro de la batería, nuevamente la ley de Ohm sería resistencia interna por la intensidad. Es la misma que circula en todo el circuito. Entonces, puedo sacar factor común, intensidad de corriente, que multiplica a la suma de esas dos resistencias. Y entonces, pues voy a tener que la fuerza electromotriz es igual a 4 amperios que multiplica a 10 ohmios, que es la resistencia del externa, ¿no? Más 2 ohmios, que es la resistencia interna. Por lo tanto, ya tengo la primera respuesta, que es 48. Sería 10 más 2, 12 por 4, 48, ¿verdad? Y saldrían voltios. Recuerde que la fuerza electromotriz se mide en voltios. Entonces tengo yo la fuerza electromotriz. Entonces aquí sería, es la fuerza electromotriz. Bien. Ahora, para el literal B, que nos piden caída de potencial en el generador,
Lo que me están diciendo es el voltaje interno. Que calcule el voltaje interno. Y eso sería la resistencia interna por la intensidad. Entonces el voltaje interno sería 2 ohmios por la intensidad 4 amperios. Por lo tanto, el voltaje interno es igual ¿a cuánto? A 8 voltios. Eso sería el voltaje interno. Y ya tengo la respuesta en literal B. Vamos al literal C. Literal C. Me piden la diferencia potencial entre los bornes del generador. Ese es el voltaje externo, que es resistencia externa por la intensidad. Entonces el voltaje externo es la resistencia 10 ohmios por la intensidad 4 amperios. Entonces el voltaje externo es 40 voltios. Y recuerde que la suma del voltaje externo con el voltaje interno debe dar la fuerza electromotriz. Entonces tendríamos aquí. Bien, esa sería la solución del primer problema. Veamos el segundo. Segundo problema dice lo siguiente. Una batería cuya fuerza eléctrica 10 voltios y presenta una batería cuya fuerza electromotriz es 10 voltios. Presenta una resistencia interna de 1 ohmio. Calcular literal A. Calcular literal A. Intensidad de la corriente en el circuito. Ya. Punto B. Caída de potencial. Caída de potencial en la resistencia interna. Literal C.
la diferencia de potencial en los bornes de la batería. Se conoce la resistencia externa es de 4 ohmios. Bueno, hasta ahí el texto de este problema 2. Vamos a sacar los datos. A ver, tenemos por un lado la fuerza electromotriz, que es de 10 voltios. Allá, una resistencia interna es R minúscula de 1 ohmio. Y hay una resistencia externa, R mayúscula, de 4 ohmios. Bien, tengo la figura, es el mismo circuito anterior. Entonces hay una fuente de corriente. Está un aparato receptor, o sea, una resistencia. Y cerramos el circuito. Entonces, esta es polaridad positiva, negativa. Aquí hay una resistencia interna. Y acá hay una resistencia externa. Está... A ver, ¿cómo sería esto? Sería así. Bueno, es el mismo diagrama anterior, ¿no? Entonces se entiende que la corriente pues irá así. Y este sería pues la intensidad. Bueno, es la figura. Vamos a los cálculos. Hay 3 cosas, así mismo que calcular. Literal A. Intensidad de la corriente. Partimos que de la fuerza electromotriz es igual al voltaje externo más el voltaje interno. Bien, el voltaje externo es resistencia por intensidad y el interno es resistencia interna por intensidad. Entonces, puedo sacar factor común, intensidad, queda resistencia externa
más resistencia interna. De aquí despejo intensidad, que es lo que requiere que calculemos. Esto sería así. A ver, fuerza electromotriz dividido para la suma de resistencia. Entonces, de aquí lo que hacemos es reemplazar la fuerza electromotriz, 10 voltios, resistencia externa, 4 ohmios, más resistencia externa, 1 ohmio. Entonces, 10 para 5, 2. Nos da 2 amperios. Esa sería la respuesta al literal A. Bueno, contestado el literal A, vamos al B. Literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Caída de potencial en la resistencia interna. O sea, me piden el voltaje interno. Es la resistencia interna por la intensidad. Entonces queda voltaje interno, 1 ohmio por la intensidad, 2 amperios. Entonces me va a quedar 2 voltios. Y esa sería la solución al literal B. Vamos al literal C. Nos piden, en el literal C, la diferencia de potencial en los bornes de la batería, es decir, es el voltaje externo. Entonces sería resistencia por intensidad, ley de Ohm. El voltaje externo, 4 ohmios por la intensidad, 2 amperios. Entonces el voltaje externo es 8 voltios. Y así tengo yo la respuesta al literal C. Bueno, estos son los problemas relacionados con la fuerza electromotriz. Bien, nos tocaría ver el problema 3. Vamos al problema 3.
Dice determinar la resistencia interna de un generador eléctrico donde su fuerza electromotriz es 120 voltios y la DDP, diferencia de potencial entre sus bornes, es de 110 voltios. Conoce bien que la intensidad de la corriente es 20 amperios. Bueno, tengo ahí el problema 3. Colocamos los datos. Hay una fuerza electromotriz de 120 voltios. Hay un voltaje externo de 110 voltios. Hay una intensidad de 20 amperios. Y la pregunta es una sola, resistencia interna. Bueno, la figura es la misma anterior, ya la hemos repetido. Vamos a los cálculos. Se conoce que la fuerza electromotriz es igual al voltaje externo más el voltaje interno. Entonces, como tengo la fuerza electromotriz y tengo el voltaje externo, lo mantengo. Pero el otro no, entonces esta es resistencia interna por intensidad. De aquí despejo resistencia interna y tendríamos fuerza electromotriz menos voltaje externo dividido para intensidad. Reemplazamos. A ver. Sería una línea más recta. Ahí. 120 menos 110. 120 menos 110. Dividido para 20 amperios. Bueno, aquí va a salir 10 para 20, 0,5. 0,5. Estos serían ohmios. Es la respuesta. No tiene mucha dificultad, solo manejar las fórmulas. Bueno, hasta ahí la clase de hoy.
Dejamos de